Buenas tardes, John Byron. Ingeniero, buenas tardes. Ahí no lo escucho. Esperemos un momentico ahí mientras se conecta el compañero. Buenas tardes. Ahora sí, bien. ¿Sí me escuchó? Esperamos un momentico ahí mientras se conecta Jorge Jessy. Sí, sí, señor. Listo. Toca empezar porque tiene como problema el compañero. Me llegó por ahí un mensaje de WhatsApp. ¿Listos? Listo, ingeniero. Hágale. Ok. Bueno, primero, ¿qué? ¿Cómo le pareció el parcial de ayer? Uy, profe, esa pregunta no la esperaba. ¿Cuál? Eh, pues el primero, pues es teórico, ¿no? Lo que hemos aprendido durante la semana, Sí, conceptos. sí, muy Y sencillo. como yo igual, y como yo igual tenía mi cuadernito, iba anotando lo más relevante. Sí, sí, eso es Entonces, digamos, lo de siempre. Lo que yo considero que
por lo menos el refuerzo de lo mínimo básico que todos siempre deben saber al salir del curso de construcciones. No le escucho. En el primero no tuve problemas, ingeniero. Ya en el segundo fue, por eso fue que le preguntaba. Era el análisis de la viga, pues no sabía realmente qué era lo que tocaba hacer. Pues yo analicé Pues a ver, el pues análisis digamos como lo- exactamente como lo habíamos visto ahí en clase, que por lo exacto. menos identificar si los traslapos estaban correctos, ¿sí? Sí, exacto. Si estaban O en una sea, zona que no era, o por ejemplo el tipo de detalle que aparecía en un lado si correspondía a la información misma que estaba brindando ahí el plano, ¿sí? O sea, el análisis de esa información que sale ahí, el resto pues no. o sea, o sea, yo analicé cositas como por ejemplo la separación digamos que del acero transversal, que serían los flejes, ¿no? Digamos, si correspondía a lo que decía la norma, porque, por ejemplo, Claro, para que claro, aguanten claro. los esfuerzos cortantes, debe haber una menor separación cuando está cerca al nodo, ¿no? Y así, y cuando ya está acercándose a la mitad de la viga, más o menos, ya se puede dar una separación mayor. Sí, Como, aunque realmente esa parte, digamos que casi que lo estandarizaron de que si esa separación pequeña hacia los nodos, si es el caso, que se mantenga en toda la viga. O sea, no como, ujú, digamos, hace tiempo uno siempre hacía lo de las tres, lo de las qué tres pena. zonas ¿de qué? De estribos, sino que se mantuviese una sola distribución, precisamente también para, digamos, mejorar rendimiento al momento de amarrar el refuerzo. Es más fácil decirles a los trabajadores, no, ténganla todo a 2 centímetros y ellos entienden. Ellos simplemente cortan un pedacito de madera, arman una especie de guía con esa separación y ahí ya la tienen. En cambio, si uno se pone a decirle, no, que hasta tal medida distribuya tantos y después de tal a tal, entonces tienden a tener problemas ahí. No es que no se pueda, pero digamos, sí se ha intentado mejor pues, mantener una sola. Obviamente que si siempre nos vamos a ir es por el lado crítico, entonces el más crítico también es la separación hacia la zona de los apoyos. Entonces, pues si esa ya está cumpliendo con esa separación que siempre es más pequeña y la distribuimos en toda la viga, pues se supone que en el centro más aún está cumpliendo que supuestamente en esa uno la puede separar. Pero pues eso Claro, sí exacto. Eso ya, fue lo que analicé. También analicé, por ejemplo, el doblado a 90 grados que se hace en el nodo, digamos que me refiero al acero longitudinal, sí. para que agarre, para que enganche, Ujú. que digamos que no es lo mismo que esté con el doblado 90 grados que esté recto, ¿sí? Porque si no, no tendría un buen agarre, y eso es lo que se hace. Analicé, por ejemplo, la relación del diámetro, por ejemplo, que si hubiese habido, por decir, que el diámetro del acero transversal hubiese sido mayor que el diámetro del acero longitudinal. O sea, eso sería como incoherencia, no se puede, Correcto, ¿sí? correcto, sí. Analicé eso, No sé analicé, ahí por cómo está, no ejemplo, recuerdo, pues no sé, no me acuerdo específicamente en la que le tocó. Eh, si, por ejemplo, si el refuerzo de la parte inferior de la viga era menor o mayor que el de arriba o exactamente iguales. Sí, de eso que vimos que habían algunas zonas donde por lo menos si era una sección típica entre apoyos, ¿sí? Entre apoyos fijos o articulados, eh, pues el de abajo por lo menos tiene que ser mayor que el de arriba, o si no, por lo menos igual. Lo que sí no podría ser es el refuerzo de arriba mayor. No sé, no recuerdo ahí qué más. eh, exacto, no, digamos que había un poquito, estaba mal distribuido el acero, ya que en la parte de arriba tenía doble refuerzo y en la parte de abajo tenía solamente un refuerzo, digamos que una línea.
Sí, entonces Ah, ok. había más refuerzo en la parte superior Sí, y en cuanto, por ejemplo, a la curva para resistir las fuerzas de tensión, pues no se daría de la manera adecuada, sí, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Ese sí, día. El correcto. error más visible y con el que comencé fue con los traslapos, que los traslapos estaban todos sobre el mismo eje, Exactamente. ¿sí? Eso es el principal. Y casualmente eso es cuando ya, digamos, estamos en obra, así no fuese la obra de nosotros, sino que la vamos a supervisar, a hacerle una interventoría. Por ejemplo, típico armado de una losa, puede ser de cimentación o puede ser una losa de entrepiso, lo que sea, o las vigas en general. eh, Uno verifica rápido eso, por lo menos para saber si lo están amarrando bien. Obviamente que uno verifica también los diámetros y todo y que corresponda al diseño, a lo que hayan en planos. Pero por lo menos de entradita ya sabe uno si están, digamos, amarrando mal el refuerzo nada más con ese sentido. Eh, y ya pues por ese lado sería más o menos eso la idea igual de la parte del parcial. Dos puntos más que analicé, dos puntos más que analicé, porque yo fui analizando viga, digamos que en relación a una viga y en relación a la otra, pues iba analizando las dos de un solo, ¿sí? Por ejemplo, en esta, si por ejemplo tenía el mismo error con respecto a los traslapes, pues Sí, colocaba la viga A y la viga B, suponiendo, ¿no? sí, sí. Tienen los traslapes mal hechos y eso, ¿sí? Los hacía los dos al tiempo como para no demorarme mucho. Sí, sí. A ver, dos puntos más que analicé fue, uno, con respecto a las luces, ¿sí? La viga que me tocó a mí era más o menos como de 7 metros, más o menos la longitud de 7 metros, y pues, pues relacionando, ¿no? O sea, habíamos dicho que máximo se podrían entre luces de 3 metros, lo recomendado, ¿no? Dependiendo pues del cálculo de refuerzos y de la viga y todo, o sea, de los diagramas, cómo se comporta, pero según el acero y eso, pues para mí me pareció una luz muy, muy grande, 7 metros entre apoyo y apoyo, Bueno, y la otra viga tenía no es que no se pueda ni nada por el estilo, pero digamos que normalmente vendrá un arriostrado. Sí, habría que analizar a ver qué más pero, tiene ese pero elemento. estaba libre, o sea, era Ok. una luz, sí, sin riostras, sin nada. Sí, Entonces me entonces, por pareció ejemplo, en muy, 7 muy metros, grande definitivamente la que, si era las viguetas, digamos que fuesen las viguetas, Ujú. eh, incluso dividiéndolas por la mitad con una sola riostra, no alcanzaría. Entonces, más o menos necesitaría como unas dos riostras para que de verdad se dividiera y que siempre fuese menos de los 3 metros de luz máxima. O sea, me pareció eso me pareció un punto Sí, bastante llamativo. Lo otro que fue que, por ejemplo, nos daban los datos en una parte correspondientes a la viga y de ahí nos mostraban, por ejemplo, la sección transversal de la viga, ¿no? El corte. Y, por ejemplo, digamos que el relleno, ¿cómo se llama? Esa es la parte del acero, lo que se coloca para proteger el acero, esa parte de los 5 centímetros, ¿cómo se llama? el concreto de protección o de recubrimiento. Eso, el recubrimiento. Pues en los datos decía, por ejemplo, que era 5 centímetros, ¿no? Y en la viga, en la parte transversal nos daban unas longitudes. Y si yo sumaba, por ejemplo, la longitud, digamos, de la base, más los 10 centímetros, o sea, 5 y 5 de lado, no daba coherente con lo que daban los datos, ¿sí? Pues es un detalle que cuando se lo revise se va a dar cuenta, pero yo no sé si era muy importante, pero lo puse, No, sí, sí. Ok. sí. Y ya, eso es, digamos que básicamente, pues todo lo que pude analizar. No sabía qué más colocar. Pues sí. Eso, digamos que sobre eso era de todos modos lo mínimo de que había que darse cuenta de eso, ¿no? Sobre todo los problemas de los traslapos y demás. Sí. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, retomando, de lo que estábamos hablando al final, precisamente de cuando estábamos en clase,
era respecto de cómo podíamos nosotros diferenciar entre unos y otros de los trabajadores que tenemos. Entonces, el maestro domina el arte de la construcción, por experiencia puede desarrollar una obra civil bajo la dirección de un ingeniero civil, sabe manejar personal, lo tiene a su cargo y responde por su calidad y rendimiento, y debe tener matrícula de maestro profesional de construcción ante el COMNIA. Es decir, los que son maestros de construcción de verdad, ellos también tienen el derecho y el deber de sacar su matrícula profesional como maestro constructor. Exactamente como nosotros sacamos la de ingenieros. ¿Por qué? Porque ellos, los que son maestros de verdad de construcción, también tienen bastante responsabilidad. Entonces, es para, digamos, darle de verdad el sentido a, a que no seas, digamos, que tengan obras de manera folclórica, cualquiera que diga soy maestro, sino que sean maestros de construcción de verdad. Y entonces, ¿cómo se hace? Porque por lo menos respecto de nuestra profesión, obligatoriamente toca enviar el acta de grado y demás, y pues con ello, eso en esa oficina del COPNIA, que son las que expiden las matrículas profesionales, pues ellos verifican los datos y ya. Pero respecto a los maestros, pues obviamente ellos no es que hayan pasado por ninguna universidad ni nada. Para ellos tienen unos requisitos es de, digamos, referencias de ingenieros civiles o arquitectos incluso con los que hayan trabajado durante cierto tiempo. O sea, que de verdad hayan profesionales que sí avalen de que esa persona sí ha trabajado y sí se ha comportado como maestro, es decir, que sí sabe el arte de la construcción. Entonces eso sí es importante, incluso desde un tiempo para acá, una de las formas cuando quieren de pronto eliminar competencia, cuando están armando licitaciones, es solicitar de que el maestro de construcción tenga matrícula profesional. Entonces, no todos los maestros la tienen, por tanto, se empieza a filtrar un poquito los proponentes para ese proyecto. En lo del oficial, posee experiencia, ¿sí? Sabe pasar niveles, sabe localizar una altura respecto de un punto de referencia, normalmente nivel de piso terminado, y poderla trasladar a otro sitio dentro de la misma obra para identificar qué tanto se debe subir o bajar respecto del punto de referencia. Esta parte igual nosotros la vamos a aprender muy bien ahorita en el desarrollo de los primeros temas ya de construcción. Utiliza la manguera de niveles, obviamente. Lo de aplomar, que era lo que les había nombrado también. Verificación de la verticalidad de cualquier componente de la obra, ¿sí? Como columnas, muros, etcétera. ¿Sí? O sea, la parte de que sepan aplomar, que sepan utilizar el plomo, la plomada, sí es que es muy necesario. Entonces, verificación de la verticalidad de cualquier componente de la obra. Interpretar planos, tomar medidas, desarrollar actividades como, y aquí es donde viene la cuestión, cómo sabemos de verdad que sí es oficial. Entonces, sabe levantar muros, ¿sí? Sabe fundir concreto, sabe pañetar o frizar, sabe identificar, figurar y armar acero de refuerzo, sabe enchapar muros y pisos, ¿sí? Y de manera general, lo que son las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de lluvia, eléctrica y gas. Es decir, sabe de todo. Sí se le puede poner a hacer. Lo que pasa es que al oficial, pues toca estarlo, digamos, vigilando más respecto de un maestro, porque él de todos modos no va a estar como tan pendiente de más personal. Entonces a uno sí le toca estar más tiempo en la obra cuando contrata oficiales. Cuando contrata un maestro, pues se supone que el maestro es precisamente para que esté pendiente del personal y de pronto uno se puede dedicar a otros procesos del mismo proyecto. Pero pues depende de la envergadura del proyecto, habrán o no habrán maestros. Pero definitivamente esto
el saber levantar muro, fundir concreto, pañetar, enchapar, y lo de instalaciones y lo de acero de refuerzo, obviamente, pues eso es lo que domina el maestro. Entonces, por eso es que el maestro y el oficial, en materia de conocimiento del arte de la construcción, están prácticamente casi a la par. De pronto el maestro normalmente tiene más años realizando esas labores, pero sobre todo es la cuestión de manejo de personal. Y pues el ayudante sí, el nivel más bajo de experiencia, el que más trabajo físico debe desempeñar. Así. Y sí, sí es de castigo. Dentro de lo que estábamos mirando de las actividades, que era algo de lo que tenían que haber realizado un trabajito ahí, precisamente identificar actividades y a identificar, pues, por tanto, capítulos y demás, pues todo eso va para un presupuesto. Entonces, hay un repasón rápido de qué es lo que va y o qué se necesita precisamente para generar un presupuesto. Entonces, el presupuesto por capítulos, que es la forma como ordenada como lo vamos a desarrollar. El análisis de precios unitarios, entendiendo que es precisamente esos componentes de las actividades que a su vez van a ser parte de ciertos capítulos, según lo común que tengan entre unos y otros. Listado de precios básicos de materiales y salarios. Eso hace referencia específicamente a los costos o el valor real de lo que nosotros estamos encontrando o vamos a encontrar, sí, o proyectamos encontrar en la zona de trabajo, o por lo menos saber de dónde vamos a llevar precisamente los costos de materiales, y los costos precisamente están metidos dentro del análisis de precios unitarios. Entonces, no es estar simplemente colocando precios a la loca, sino que tiene que haber digamos, una base para poder verificar de dónde salieron esos precios con los cuales nosotros decimos que vale cada actividad de esas de construcción que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar. Los salarios, obligatoriamente lo que es correspondiente a mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? Porque no todos ganan igual. Precisamente los rangos de oficial, ayudante, maestro y demás generan diferentes precios al momento del salario. Entonces, eso hay que definirlo correctamente y pues sobre eso se trabaja. Así uno también puede proyectar qué tanto va a gastar uno, no solo en el salario, sino correspondiente a eso, lo que viene siendo lo de seguridad social, ¿sí? Y pago de parafiscales en general. Entonces, Sí. prestaciones sociales también. Cada esos tres componentes son fundamentales y normalmente corresponden a lo que es la mano de obra, es decir, a los trabajadores que tenemos allí y a los cuales nos toca pagarles. Y componentes del presupuesto, pues cantidades y precios de materiales, mano de obra, subcontratos, equipos, gastos generales. Es decir, más ilustración o más anexos como para que la gente entienda mucho más esa parte. La estructura básica de un presupuesto, pues son varias columnitas, ¿sí? Es una especie de pequeña matriz, donde la primera corresponde a lo que es el ítem. Y pues el ítem son la numeración de los capítulos y actividades. Eso fue lo que hablamos, que más o menos era como una tabla de contenido. En la parte de descripción vienen precisamente los capítulos, ¿sí? Lo que va reuniendo varias actividades que tienen algo en común, y pues las actividades en general. En la tercera columna tenemos lo que es la unidad, y ojo, la unidad es la unidad de medida y pago, ¿sí? Entendiendo de que es como nosotros vamos a estar midiendo en obra, y es como también nos van a medir para podernos pagar al momento de estar cobrando lo que estemos desarrollando de nuestro proyecto. Sirve fundamentalmente para no variar precisamente cosas del proyecto a lo largo de su ejecución.
Entender obviamente que los capítulos nunca tienen unidades. ¿Y por qué no tienen unidades? Precisamente porque en ellos se agrupan varias actividades que no necesariamente tienen las mismas unidades, ¿sí? Por ejemplo, localización y replanteo y cerramiento son típicos del capítulo de preliminares. La localización y replanteo perfectamente puede ser por área, es decir, unidad de metro cuadrado, mientras que un cerramiento típico se mide por metros lineales. Eso que sean unidades diferentes no significa que no puedan pertenecer al mismo capítulo. Tienen un mismo objetivo que es la parte preliminar, es decir, antes de dar el inicio en forma a la ejecución del proyecto. Pero por esa misma razón, porque normalmente existen varias actividades con diferentes unidades de medida y pago, no se puede generar una unidad, digamos, promedio, no existe. Entonces, por eso la cuestión del capítulo que agrupa diferentes actividades con un mismo objetivo, pero que pueden o no tener las mismas unidades de medida y pago, por esa razón es que no tienen unidades allí. En materia de cantidades, lo mismo. En materia de cantidades, tampoco los capítulos tienen cantidad, ¿no? Tienen cantidades obligatoriamente, son las actividades que nosotros desarrollamos. Dentro de las unidades, recordemos así, como para tener en cuenta, también es cómo nosotros vamos a extraer información de nuestros planos. Dependiendo de las unidades, nosotros sabemos qué información es la que vamos a extraer de allí. La información está dentro de los planos. A nosotros nos toca analizar qué es lo que debemos extraer. Entonces, por ejemplo, unidades de medida y pago, el metro lineal, el metro cuadrado, metro cúbico, punto para lo que tiene que ver con instalaciones, unidad, global, viaje, kilogramos, ¿sí? Depende del tipo de actividad que se esté tratando en el momento. La parte de cantidades, pues cuantificar las cantidades, sale de los planos de diseño, debe corresponder con la unidad de medida y pago que se le dio a la actividad. Entonces, si es una unidad tipo área, pues seguramente lo que habrá que calcular de los planos con las medidas que nos ofrece son áreas, ¿sí? Si son longitudes, pues lo mismo, medidas de longitud. Volúmenes, pues tendríamos que tener áreas y alguna profundidad o alguna altura. Unidades, pues su nombre lo dice, precisamente es separar diferentes piezas que componen algo y simplemente se contabilizan. Los pesos, pues dependiendo de si son kilogramos, normalmente corresponde con la unidad de lo que vamos a ver de acero de refuerzo. Entonces habrá que totalizar pesos en kilogramos. Y ojo, también de una vez vamos entendiendo esto. Nosotros cuando vamos a comprar el acero de refuerzo para nuestros proyectos, nosotros no lo compramos por kilo, ¿sí? No es digamos, la medida comercial. Y hay que entender bien esa separación que existe entre unidad de medida y pago y la unidad comercial con la cual yo puedo adquirir ese material, ese producto. Entonces, el acero de refuerzo realmente, lo típico es que nos lo vendan es por varillas ya sea de 6 metros o 12 metros, la que sea que consigan. Y obviamente corresponden a cierto diámetro, es decir, al diámetro del refuerzo que aparezca en los planos de diseño. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge Yesid? Bien, señor. Sí, tocó empezar porque yo dije, de pronto tiene problemas en forma de conectividad. No, señor, es que estaba un pequeño viaje y me demoré un poquito porque era en moto, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, digamos que ahí rapidito como para ilustrarlo, ahí hablamos un poquitico con John Byron respecto de lo del parcial, pues análisis típicos. La primera parte era muy sencilla, pues es lo mismo que estamos viendo y de teorías y demás. La segunda, pues era el análisis respecto de eso que aprendimos a revisar
sin hacer cálculos ni nada de lo de los planos, sobre todo los estructurales, que son los que más nos competen a nosotros. Los otros también, pero el estructural, pues obviamente conlleva la responsabilidad de que si está mal digamos, acomodado en los planos, no necesariamente es que esté mal diseñado, puede ser que hayan copiado mal un dibujo y demás, ¿sí? Eso es típico que puede ocurrir. Pero nosotros debemos identificarlo. Entonces, cuestiones como la de los traslapos en las mismas zonas, que correspondan las medidas que hice en un lado con los detalles, bueno, en fin, eso era, pues digamos, no era nada complicado, era tener en cuenta como esas condiciones, también saber más o menos si los refuerzos de arriba y abajo estaban correspondiendo, es decir, si la parte de tensión estaba abajo, pues se suponía que el de abajo debía ser de acero por lo menos igual al de arriba, no, lo que no podía era ser menor y así sucesivamente dependiendo de las condiciones de apoyo. Y ya entrando aquí, pues repasamos lo de la cuestión de definir entre el maestro, el oficial y el ayudante. Entonces, ahí de rapidez, como para ya que quede con el mismo saber. Sobre todo en la parte de, pues habíamos hablado de lo de pasar niveles, fijo con manguera, saber aplomar, es decir, utilizar la plomada, ¿sí? Por aquí viene una palabrita calandro, si ahorita no la nombré. Los calandros, eso es una expresión típica de la jerga de construcción, es sobre todo en las edificaciones en altura, puede ser para estructura, puede ser para fachadas, es precisamente también para verificar verticalidades. ¿Y qué es lo que es? Es simplemente adaptar algunos materiales como si fuesen una plomada. Es decir, normalmente se amarra con alambre negro típico, ¿sí? Fuertecito. Puede ser algunos cilindros de concreto, puede ser algunos bloques, ladrillos, algo pesado. Y se garantiza una medida así al mismo estilo de la plomada, que por cierto de una vez también ya se las muestro. Entonces, esto es una plomada. Entonces, lo que habíamos hablado precisamente tiene una parte, ¿sí? Precisamente de bastante masa, bastante peso, tiene un cordel típico y está, digamos, atravesando alguna pequeña basecita, un taco o algún material que corresponde a cierta medida. Entonces, por ejemplo, esto. El diámetro de la cabeza de la parte pesada del plomo debe corresponder precisamente con esa medida. Este, por ejemplo, es de plástico, pero perfectamente puede ser de madera o cualquier otro material. Tienen que corresponder exactamente estas medidas porque precisamente al estar, digamos, aplomando, el cordel pues obviamente está desde el centro del plomo y atraviesa ese elemento, ¿sí? Esa base. ¿Por qué debe ser de la misma medida? Precisamente porque esta parte es la que se va a colocar en lo que vamos a estar, digamos, verificando su verticalidad. Para el caso, ya un momentico. Vamos a suponer que vamos a plomar una columna, en este caso una tubería. Perfectamente se puede aplomar. Entonces,
si nosotros vamos a verificar que esto está totalmente vertical, o por lo menos lo más cercano a la verticalidad que buscamos, esa basecita pues va a estar allí. Noten que está casi pegado también el plomo a ese elemento. Entonces, como esto tiene la misma medida, ¿sí? Del ancho, pues nosotros al poder deslizar ese elemento, ¿sí? Pues vamos a estar verificando si está desplomado o no. Se supone que debe estar casi pegado. ¿Qué es casi pegado? Que entre el elemento que estemos verificando la verticalidad y la cabeza del plomo, debe estar pasando por ahí una cédula. Más de eso no, ¿sí? Es decir, algo de unos 2 milímetros, 3 milímetros máximo, ¿sí? Con el espesor de una cédula tiene una medida específica. ¿Qué pasa? Que uno, pero ¿cómo? Pero si está pegado, ¿qué pasa? Perfectamente podría estar inclinado y la inclinación, pues por el peso y demás descomposición de la fuerza de la masa, pues puede hacer de que el plomo esté todo el tiempo pegado. Por eso es que Sí, no es recomendable que absolutamente esté pegado. Él debe dejarse deslizar sin problema y debe, digamos, notarse un poquito, voy a exagerarlo, un poquito, una pequeña oscilación allí. Es decir, que tenga cierto movimiento. Ese cierto movimiento se lo da el estar despegado más o menos el espesor de una cédula. Eso es una buena medida para ello. ¿Qué pasa con los calandros? Pues resulta que acontece, pues se imaginarán. Obviamente que estos son herramientas de mano, ¿sí? Son artesanales. Existen obviamente equipos que me garantizan esto, pues con mayor precisión o igual precisión si es el caso, como niveles o plomadas láser. Eso no es nada nuevo, eso ya tiene muchísimo tiempo. Fijo que siempre las utilizan normalmente los que trabajan la parte de ventanería de edificaciones en altura. Es decir, para que puedan ubicar perfectamente esos grandes ventanales, normalmente son de vidrio templado. Y entonces ellos verifican de que eso quede exactamente dentro de la perfilería con unas medidas especiales, porque ese tipo de vidrio en especial no es que se pueda cortar, no se puede acomodar como un vidrio crudo, ¿sí? Entonces, él ya viene a una medida y tienen que verificarlo. Entonces, ellos normalmente siempre utilizan las de láser. Pero, pues, para el caso, esto es típico para poder, por ejemplo, hacer levantar un muro, para, digamos, verificar la verticalidad de la formaleta, es decir, de eso que vamos a ver que es como el molde para, ya sean para vigas o sobre todo para columnas, ¿sí? Que queden en la medida que se requiere. Entonces, pues ahí, digamos, en esas medidas que no son muy grandes, perfectamente este elemento se puede trabajar. ¿Qué pasa cuando la edificación es en mucha altura y nosotros queremos verificar si, mejor dicho, ya estamos en el quinto o sexto piso, si estamos echados para un lado o para el otro, o si estamos todavía verticales? Se utilizan los calandros. Entonces, un calandro es, digamos, una especie de plomada donde también se mantiene una medida igual a lo que sea que se coloque de peso, y en vez de un cordel, pues va a ser normalmente un alambre negro. Entonces, por eso les digo, la parte del plomo prácticamente la reemplazan con cilindros de concreto, de los típicos que se utilizan en obra precisamente para garantizar la resistencia, o con algunos ladrillos, algún material pesado. Se amarran, ¿sí? Y normalmente se mantienen desde una medida de algún refuerzo, ¿sí? Alguna varilla, garantizando esa medida. Entonces sí se puede verificar, pues digamos es rudimentario, pero funciona perfectamente. O sea, no todas las veces se están utilizando en todas las obras los equipos de láser, empezando porque son costositos. Entonces, esto perfectamente lo pueden reemplazar. Por ahí, de pronto, para mañana les muestro unas fotografías específicas de esa cuestión de los calandros.
¿Me recuerdan por ahí? Yo los tengo de que se notan en diferentes tipos de obras para que se entienda bien cómo es ese proceso. ¿Listo? ¿Entendido esta parte del plomo? Ojo, nosotros sí hemos trabajado hasta el momento de pronto con plomos, por ejemplo, en topografía, pero es muy diferente a este, porque el de topografía es lo que se conoce como punto centro. Es un tipo de plomada, pero no es la que nosotros podemos utilizar para verticalidades. ¿Por qué? Porque esa no tiene precisamente una base en la cabeza, ni tiene una medida que garantice de que está algo vertical, ¿sí? Él solamente es para garantizar el punto en la parte inferior, porque se deja caer y pues por acción de la aceleración de la gravedad simplemente cae vertical. Es eso. Pero es otro tipo de plomada que no nos sirve específicamente para hacer este tipo de medición de verticalidades. ¿Entendido? De topografías para superficies, ¿no? ¿Perdón? El equipo de topografías para superficies. Sí, correcto. Superficies Sí, pero planas, o sea, en cuando el uno piso. está utilizando, va a encerar precisamente el equipo. De lo primero que uno hace es armar el trípode, siempre es con un trípode, y cuando coloca la estación o el teodolito, el nivel, normalmente uno busca un punto centro abajo, ¿sí? Uno lo busca. Ahí es donde en la parte de abajo siempre tiene una ranurita y uno utiliza ese plomo punto centro, ¿sí? Se deja caer simplemente y ese es el punto en la parte de la superficie y del terreno donde empieza usted digamos, a acomodar el trípode y a partir de ahí buscar el cero, ¿sí? Encerar el equipo de medición. Vagamente lo recuerdo. Bien, esto, digamos, para mirar si el edificio va aplomado, también se utiliza las estaciones, ¿no? Pues, el equipo de topografía lo usan mucho para... Sí, claro. Pero hay, digamos, no todas las veces, que, o sea, es más común que no los utilicen los equipos de precisión. Obviamente, si uno no tiene el acceso o logró desde el inicio, no, yo quiero garantizar de que eso me quede, o el mismo proyecto le exige que, usted tiene que tener comisión topográfica verificando las verticalidades y los puntos de niveles y demás todo el tiempo, claro que sí, obligatoriamente los tendrá que tener. Pero en construcciones típicas de 2 pisos, casi nunca, casi nunca. Muy bien. Entonces, el oficial, aparte de eso, aplomar y pasar niveles, interpretar planos, sabe levantar muros. Un ayudante no sabe levantar muros, sabe levantar los componentes de los muros, eso sí, es decir, los ladrillos, los bloques, el cemento, la arena. Sabe fundir concreto, sabe pañetar o frisar, ¿sí? Es decir, ese recubrimiento que va a tener un muro que normalmente es de mampostería, se realiza con mortero. Identificar, figurar y armar acero de refuerzo, lo sabe un oficial. Sabe enchapar muros y pisos, tiene que saber, es decir, obligatoriamente, de algo que también hablamos, saben pasar escuadras o verificar escuadras. Entonces, de ese tema específico, ¿qué consideran ustedes respecto de eso de 1, 2, 3? ¿Para qué sirve? Aparte de jugar a la lleva y demás, e iniciar esos juegos. ¿Cuál la relación 3, 4, 5? Sí. Bueno, o sea, cuando uno quiere mantener el ángulo recto, pues esa es la relación, o más o menos, esa es la relación por la que uno se guía para mantener dicho ángulo. Por ejemplo, 3, 4, 5. Si usted quiere una longitud de 20 a cada lado, entonces multiplica los 20, digamos que 20 centímetros por la relación y digamos que al extenderse se mantiene el ángulo, ¿sí? ¿Sí me hago entender o no? Sí.
aunque pues igual de todos modos vamos a mirarlo específicamente. Eso generalmente, esa relación se utiliza generalmente cuando se va a iniciar a hacer las excavaciones. Para poder marcar los puntos y trazar los hilos en donde va a quedar, digamos, cada eje o cada columna, por decirlo así, o cada zapata, a lo largo digamos, del proyecto que se va a realizar, se toman para poder marcar los hilos, se tiene muy en cuenta esa relación. Sí, aunque lo de precisamente la regla 345 es al igual que la actividad de pasar niveles, que uno tiene que estar verificando niveles prácticamente durante todo el proyecto. La regla 345 uno la sigue utilizando casi en todo el proyecto. Sobre todo cuando Sí, uno por tiene ejemplo, equipos de precisión, precisamente. para muros, ¿no? Para mantener el ángulo recto entre columna y muro, o por ejemplo, entre muros nomás, Para ¿no? mantener Se utiliza esa exactamente relación. la posición de los muros, si es que supuestamente en planos eh, son de, ¿son qué? Son a 90 grados, son ortogonales. Entonces, en ese momento cobra, cobra peso precisamente ese método, esa forma de verificar. Vamos a ponerlo por acá. Lo que decía el compañero, ¿eso es lo que se refiere a replanteo? Para el replanteo, sí, para el replanteo. Replanteo, lo mismo, replanteo cuando no se tienen equipos de medición de precisión, ¿sí? Listo, sí, está viendo ahí lo del Pitágoras. Sí, señor. Muy bien, entonces es eso. Realmente lo que vamos a buscar es que nuestro ángulo, que se forma entre dos lados, ¿sí? Para el caso, son dos lados rectos, y en ese vértice, en esa unión entre esos dos lados, debe formar 90 grados. Para garantizar que sea 90 grados, es decir, ortogonal, nos valemos precisamente de la regla 345, en la cual nosotros partimos del conocimiento del teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde en la parte del cateto opuesto, y entiéndase, el cateto opuesto, precisamente el más alejado del ángulo que está enfrente del de 90 grados, o entendiendo el ángulo al cual vamos a tener de referencia, el que se forma entre una hipotenusa, que es una diagonal, y el cateto adyacente, ¿sí? Siempre es así. Entonces, ese es el cateto opuesto a ese ángulo.
Cateto adyacente. Adyacente significa pegadito. Efectivamente, el cateto adyacente es ese lado que conforma, ¿sí?, hace parte de lo que se necesita para formar el ángulo. Lo otro que se necesita es la diagonal, la de la hipotenusa. Con esta relación, ¿sí?, recordando lo básico, lo que vendría siendo la hipotenusa, es la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué pasa con estos numeritos? Que por cuestiones matemáticas, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 casi siempre da 25, y la raíz cuadrada de 25 casi siempre es 5. Entonces, como es así, nosotros podríamos desarrollar medidas de 3 metros por un lado, 4 metros por el otro, y la diagonal para garantizar de que esa medida de ángulo entre esa medida de 3 y esa medida de 4 es de 90 grados, obligatoriamente nos tendría que dar 5. Cualquier diferencia significa que hay algo de esto que está movido, es decir, está formando otro ángulo. ¿Qué pasa? Pues que no todas las veces vamos a tener espacios de 3 metros, 4 metros para verificar otros de 5. Entonces, esto mismo lo podemos generar en relación. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, digamos, por 2, entonces será 6 por acá, 8 por acá, 10 por acá. Siempre va a mantener exactamente la misma relación. Si lo multiplicamos por punto 2, pues será lo mismo. Entonces, 3 por punto 2, 4 por punto 2, y a la final este dato de la hipotenusa nos tendría que dar este valor de 5 multiplicado por 0.2. Eso precisamente para poderlo desarrollar en medidas donde pues podemos garantizar mejor eso. Y de hecho, entre más grande sea la proporción, porque perfectamente podemos hablar entonces de 30 metros, 40 metros y 50 metros, entre más grande sea, menos precisión vamos a tener al momento de estar verificando las escuadras. Entonces, debemos intentar poderlo desarrollar en mediciones pequeñas, típicas de, por ejemplo, 60 centímetros y 80 centímetros. Cosa tal de que la diagonal nos tendría que dar, ¿cuánto? 100 centímetros. Sí, 100, pero entonces recordemos específicamente, exacto, eso es lo que nos debería estar dando. Entonces es simplemente guardar esa relación para verificar esto. ¿Esto donde nosotros lo volvemos a hacer? Primero en el replanteo, claro, cuando llegamos al lote y demás. Segundo, cuando estamos verificando en los espacios, en los recintos que se forman para generar las habitaciones y demás de la vivienda, que los muros estén, supuestamente la mayoría de las veces los intentan de que queden a 90 grados. Sí, obviamente el lote da para eso, la medida geométrica en planta del lote da para eso, porque el lote perfectamente podría ser irregular y en ese caso no necesariamente vamos a poder utilizar la regla de la escuadra, porque seguramente los ángulos internos van a dar muy diferentes. Pero cuando sabemos de que lo que se está buscando es que sean medidas rectas, de ángulos rectos, esto es lo que debemos hacer. Lo haremos de nuevo para cuando estemos en los pisos. Lo haremos de nuevo para cuando estemos enchapando, sobre todo, ¿sí? Para enchapes de muros y para enchapes de pisos, fijo que nosotros tenemos que volver a revisar utilizando esta regla 345, ¿sí? Esa metodología. Y esto es una cuestión, de pronto yo no la tengo escrita ahí, pero esto lo saben hacer los oficiales, por tanto los maestros también. Ellos saben hacer muy bien esa relación. Que ellos sepan quién carajos es Pitágoras o se pongan a sacar raíces cuadradas, eso no tienen ni la más remota idea. Algunos sí. Pero lo que sí es que ellos sí manejan muy bien esa relación. Y esto es fundamental. O sea, es de común desarrollo dentro del proyecto, dentro de la obra. ¿Sí? Que sí, que si tiene el mega equipo sofisticado, pues obvio, con eso, pero si no, por lo menos hay que saber
cómo se puede hacer y verificar. Por ejemplo, cuando uno llega a una obra, supongamos que el proyecto que tenemos no es nuevo todo, sino que es una remodelación interna. Ya está una casita y quieren hacerle alguna habitación, algún baño, bueno, en fin, algún nuevo recinto. ¿Qué es de lo primero que uno debe hacer? Verificar escuadras para saber respecto de qué muros uno va a estar trabajando. Entonces, eso es una cuestión sobre eso. Y lo mismo, también saber si de pronto eso que están haciendo, porque puede ser que no contrataron primero a un ayudante que decía que era maestro y pues no tenían ni mucha idea respecto de los ángulos y estaba quedando todo choneto. Él decía que no, que estaba perfecto, pero la vista a las personas no las engaña y uno verifica a punta de vista si algo está de verdad recto. Eso se nota fácil. La vista a uno no lo engaña. Pues Y lo se dice contratan que, a uno para verificar eso. Pues, ¿qué hace uno? Precisamente de entrada llegar y generar una escuadra y verificar ahí. Simple. Con eso ya se sabe si está muy desfasado o está prácticamente correcta la medición. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? sí, que está comprobado científicamente que cuando el ojo humano se da cuenta de que algo no cuadra, que está descuadrado, tiene más de 20% de descuadre en relación a lo que se está viendo. Sí, correcto, sí, sí, por lo general. O sea, uno se pone a mirar cuando le toca a uno estar de interventor o supervisor revisando algo. Pronto uno estuvo ahí o revisaron y lo hicieron bien en su momento y al momento de estar poniendo, movieron algo, que una viga un poco inclinada, que una columna un poco inclinada, un muro, ¿sí? Una puerta, una ventana, algún vano de esos. La vista a uno no le engaña, la vista a uno de una vez le identifica a uno, aquí está pasando algo raro. Es solamente después, con algún pequeño cálculo, alguna medición, verificar precisamente que si existe alguna inconformidad en esa actividad. Pero hay que confiar en los sentidos también. ¿Sí? Pero sí, esta formulita, esta relación que hacemos acá, nosotros la vamos a trabajar en muchas cosas, muchas. Sobre todo, casi siempre toca hacer algún enchape de piso, algún enchape de muros, normalmente, por pequeña que sea una obra, casi siempre lleva eso. Habrá que hacer en algún momento esa verificación de escuadras, porque con eso también garantizamos y sabemos qué tanto material vamos a tener de desperdicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuese una cuestión exactamente de unas medidas fijas, 90 grados, ya sabemos, bueno, los recortes que nos sobren de cerámicas, pisos, el que sea, todos serán de la misma medida y no hay problema. Entonces, estandarizamos medidas. Pero si resulta y acontece que el recinto, la habitación, no corresponde a medidas que mantengan la escuadra, pues seguramente los tipos de recorte, es decir, lo que normalmente se denominan chazos, ¿sí? Los desperdicios de esos pisos, cerámicas y demás, no van a estar muy diferentes y eso nos puede generar mayor desperdicio, es decir, que tenemos que adquirir más producto, más insumo, más equipo, más material del que vamos típicamente a estar instalando. ¿Por qué? Porque vamos a tener piezas que no nos van a servir apenas les recortemos una cuestión en diagonal, cosa tal de que tenga que solventar algún ángulo diferente al de la escuadra, diferente al de 90 grados. Entonces, en esa parte es importante siempre verificarlo. Verificar que después de haber levantado los muros siguen estando a 90 grados. Verificar que después de haberle colocado el pañete o el friso siguen estando a 90 grados. En todas esas situaciones de una u otra actividad puede variar de nuevo el proyecto y a la final nos puede generar problemas al momento tanto de cálculo de cantidades de obra, así como de
de verdad la presentación del proyecto final, es decir, lo que nos va a recibir nuestro cliente. Porque si por alguna razón, vamos a suponer mezclando dos cosas, que el muro quedó desplomado, es decir, que tiene cierta inclinación. Digamos que el recinto era de un área muy pequeña, para un pequeño baño, supongámoslo así. Toca completar a punta de pañete para que se siga estando vertical. En ese completar con pañete se puede reducir mucho el área o definitivamente dejarlo tal cual como está, y lo que va a quedar en la geometría en planta del piso son medidas que no corresponden a 90 grados. Entonces, lo mismo va a generar de pronto complicaciones si lo que se pensaba meter allí era un equipo o un mobiliario que normalmente viene con medidas muy, muy específicas, eso se llama rectificadas, con medidas rectificadas. Por ejemplo, lo que son los muebles de cocinas, ¿sí? Lo que son los closets, ¿sí? Esas medidas son muy fijas, fáciles de desarrollar por los que elaboran esos productos. Y cuando a uno le entrega una medida en planos, se supone que esa medida en planos debe permanecer en la obra. Y cuando llegan, no, aquí no cabe esto porque esto no quedó a escuadra, y empiezan a tener que modificar ese mobiliario para ajustarlo precisamente a algo que no fue verificado de que tuviese la escuadra. Entonces, esa parte es muy importante al momento de estar dentro del proyecto. Bien, entonces, todo eso, todo lo que vamos a hacer, todas las cantidades de obra, todo eso que tenían que hacer de los capítulos y actividades para la construcción de sus hogares, pues precisamente para llegar en algún momento a la parte del presupuesto, que es para cobrar. Entonces, un presupuesto en general precisamente tiene presupuesto por capítulo, es decir, esa tabla de contenido que ya ustedes entienden cómo es que se desarrolla. Se vinculan las actividades que tienen un mismo objetivo por capítulos y tienen una numeración. Los análisis de precios unitarios, el denominado APU, ¿sí? Análisis de precios unitarios, es precisamente dentro de cada actividad cuánto vale una sola cosa. Ya ahorita lo miramos dentro de la estructura general de un presupuesto, como para entender hacia dónde es que vamos a ir con lo que sí vamos a estar repasando aquí o aprendiendo acá en este curso. El listado de precios básicos y materiales y salarios es cada precio de material, equipo, insumo, herramienta que nosotros vamos a trabajar o cuando nos toque en el proyecto. Es decir, de dónde o qué proveedor nos va a dar cierto precio, y con ese es con el cual generamos el análisis de precios unitarios. Lo mismo los salarios. Como ya hemos establecido entre un maestro, un oficial y un ayudante ¿cuál es su diferencia? Pues también va a ser la diferencia en el salario. Bien definidos, no hay problema, y con eso vamos a estar desarrollando lo de prestaciones sociales, seguridad social y pago de parafiscales. Un poco de impuestos que siempre hay que pagar en un proyecto. Y sus componentes, cantidades y precios de materiales, mano de obra, su contrato de equipo y gastos generales. Y antes de terminar, entonces, otra de las diferencias fijas de lo que tiene que saber hacer un oficial. Entonces ya lo de escuadras, lo de plomadas, lo de niveles es levantar muros, ¿sí? Fundir concreto, pañetar o frisar, identificar, figurar refuerzo, enchapar muros y pisos, y en general instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aguas, lluvias, ¿sí? De gas, debe saber sobre eso, ¿sí? Lo que sabe un maestro, pero el oficial sobre todo es porque no maneja personal, mientras que el maestro sí, o por lo menos el personal que maneja el oficial es muy limitado. El maestro sí puede dominar muchas cuadrillas de diferentes actividades. Y bien, ahora sí, llegamos donde estamos. Entonces,
Primera columna, esto es la estructura general de un presupuesto, más otra cosa que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. La primera columna, ítem, ¿sí? Corresponde a la numeración, así como una tabla de contenido respecto de lo que son los capítulos y las actividades, ¿sí? Numeración de capítulos y actividades. Esta parte inicial, ítem, descripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor total, es el encabezado y lo debe llevar todo presupuesto, ¿sí? Todo presupuesto debe llevar esos nombrecitos. Segunda columna, la descripción, nombre de los capítulos y actividades. Entonces, dependiendo del capítulo, pues tendrán ciertas actividades según el proyecto que estemos desarrollando. Una vez más, de los planos, nosotros debemos identificar qué actividades según lo que se busca desarrollar en el proyecto o la etapa que se busca desarrollar del proyecto. Tercera columna, unidad de medida y pago, ¿sí? Es decir, con lo que nosotros armamos el presupuesto, como nosotros vamos a cobrar esas actividades y cómo nos las van a pagar. Diferente de pronto el tipo de unidad comercial con el cual nosotros adquirimos el producto, el equipo, el insumo para procesarlo y generar la actividad, ¿sí? Es diferente. Por ejemplo, normalmente los pisos son por metro cuadrado, ¿sí? Metros cuadrados. Nosotros podemos comprar, digamos, cerámicas de piso o el tipo de recubrimiento que se busque. ¿Que me generen esos metros cuadrados? Claro que sí. Pero a mí uno no llega diciendo necesito que me venda 53.5 metros cuadrados de algo. No. A uno le venden, digamos, cajas, ¿sí? Cajas o paquetes con un número de piezas que conforma ciertos metros cuadrados, según las dimensiones y según el número de piezas. A partir de ahí, a uno es al que le toca, entonces necesito son 48 cajas, un número a la loca. Entonces, bueno, esas 48 cajas, yo las proceso tal, pero a mí no me van a pagar mi trabajo en un presupuesto por cajas que haya comprado. Me lo van a pagar por los metrajes cuadrados que voy a cubrir con esas cajas. Si hice mal mis cálculos y me sobraron 10 cajas, esas 10 cajas son realmente pérdidas para mí. Que sí, que yo las puedo colocar en otro sitio o en fin, pero eso no es precisamente el fin. La cuestión es comprar lo requerido mínimo necesario para ejecutar el proyecto. A uno no le van le van a poder reconocer precisamente esas cajas de más que uno compró. Entonces, uno tiene que saber calcular bien, esa parte es muy sencilla, pero también saber cómo es la presentación o cómo es la forma que me ofrece el comercio el tipo de insumo o producto que yo requiero. Dentro de las unidades, entonces las típicas metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, punto, unidad, global, viaje, kilogramo, ¿sí? Según el tipo de actividad. Ya les envío el nuevo link. Sí, ingeniero.